Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés mirando. Yo estoy acá en Miami, Florida, Estados Unidos, y quiero compartir contigo hoy algunas consideraciones sobre temas que son puntuales en este momento y también, bueno, pues quiero compartir con ustedes el recorrido que hago, el resultado del recorrido que hago cada mañana por las redes sociales y que yo suelo llamar crónicas de navegante, en las que compongo esta carta de navegación que les dejo a ustedes en la frontera transparente y en algunos momentos en mi canal de YouTube. Hace poquito más de 24 horas, más o menos, estuve compartiéndole a dos amigos, a dos jóvenes cubanos que respeto muchísimo y que aprecio también y sé que ellos me aprecian a mí. Les estuve compartiendo una captura de pantalla de un post que tenía preparado para publicar el domingo. En esa captura de pantalla yo les decía que esto era lo que tenía preparado para el domingo y que en las redes sociales yo había estado anunciando que así como mismo ha ocurrido en USAID.net, debía ser para USA GM, USA GM, USA General Media, que son pagados por el gobierno y que se han encargado de poner en acción desde hace mucho tiempo todo un aparataje de propaganda y de, bueno, pues imposición de ideas a través del periodismo que llevan a los seres humanos a todo esto del wokismo y etcétera, etcétera, etcétera. No las vamos a mencionar todas aquí. Ustedes son inteligentes, ustedes tienen la capacidad de razonar con cabeza propia y ustedes, bueno, pues le agregarán los ismos que ustedes crean pertinentes. En este post que ya tenía preparado y para el domingo, y ya lo tenía preparado desde hacía varios días, pero se lo adelantaba a mis amigos Ed y The Cuban Show el sábado, yo voy a hablar de un tema, pero como que al amanecer me empiezo a encontrar con informes que ya se habían dado en la red X desde el sábado. Y es que Richard Grenell, este señor, ya saben, los que siguen al tanto del acontecer político de Venezuela, pues tienen información de quién es él. Puso en la tarde-noche del sábado un post que vamos a ver cuánto tiene de relación con lo que yo tenía preparado para hoy. Escribe: Radio Free Europa y Voz de América son medios de comunicación pagados por los contribuyentes estadounidenses. Es un medio de comunicación de propiedad estatal. Estos medios están llenos de activistas de extrema izquierda. He trabajado con estos reporteros durante décadas. Es una reliquia del pasado. No necesitamos medios de comunicación pagados por el gobierno. Bueno, como yo siempre ando revisando a los valientes del Team Búho y a los valientes que llevan tiempo haciendo toda una serie de alertas y compartiendo información que fue la que me sirvió para el post que yo les voy a dar, les voy a exponer hoy en la frontera transparente, y también se los voy a compartir aquí. Había escrito, y vamos a ver porque esto es importante, la fecha en que esta cuenta en X, @JorgeDBL, escribió antes y escribió a partir de lo que dijo Grenell. Richard, ¿por qué lo dejas fuera? Radio y TV Martí, de la Oficina de Transmisiones a Cuba, dependiente de la agenda de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales. Vamos, tienen que irse también. Allí hay marxismo. Este es solo uno de muchos. Y entonces, en esa misma publicación, esta cuenta, Jorge DBL,
él pues explica, muestra, usa argumentos que son capturas de pantalla, que nadie lo inventó, que no es que el muchacho esté rabiando y sencillamente lo tenga cogido. Con ese sitio está mostrando quiénes son algunos de los que trabajan ahí, como es el caso de Miguel Alejandro Hayes, que tiene un vínculo muy fuerte con ese lugar. No sé si trabaja a tiempo completo, es colaborador o tiene un podcast. No sé exactamente cuál es la posición de él ahí porque no he seguido exactamente el lugar, pero él está diciendo que estas personas, y lo está exponiendo ahí, son, bueno, pues hay que mirarlos bien porque son la evidencia de que el nido está lleno de lo que ya ustedes imaginan. Incluso él pregunta quién contrató a este marxista, Miguel Alejandro Hayes. ¿Por qué Martín Noticias sigue desmoralizando a la audiencia? ¿Por qué insisten en utilizar a un Che Guevara, hijo de P. hegeliano, que es el niño de oro de Marta Harnecker? Bueno, pues una señora que han estado relacionados con todo esto de la presentación de un libro y demás. Bueno, en definitiva, la nota más importante que tiene que ver con Martín Noticias es precisamente cómo este señor Hayes tiene un podcast que, bueno, pues en ese podcast, y lo dice el propio sitio de Martín Noticias, ofrece una reflexión accesible sobre la economía cubana, un país en crisis, analizando cómo sus ciudadanos buscan mantenerse a flote. Y pone el ejemplo de uno de los trabajos que para Martín Noticias hizo el señor guevarista, el señor Hayes, que al fin y al cabo se relaciona con estos personajes que, miren, ven, es como la comancola, como dijera alguien una vez. Bueno, pues esto está en este amanecer de domingo, pues circulando en las redes sociales, y no quiero empezar a compartirles a ustedes lo que tenía preparado para hoy, ya listo para hoy. No quiero empezar mostrárselo sin antes, bueno, pues enseñarle por qué esto está pasando ahora mismo y, bueno, pues recordarle que en el video que les voy a mostrar, yo estaba pues poniéndole algunos ejemplos sobre quienes trabajan, quienes en estos 5 años que hace que ya yo no estoy allí, yo no trabajo allí desde el 1 de marzo de 2020, o sea, 40 y tantos días después de Biden entrar a la Casa Oscura, a mí me llegó la comunicación de despido. O sea que desde esa fecha no tengo nada que ver con ese lugar, pero sí tengo la libertad para recorrer las redes sociales todos los días y ver, leer, analizar, hacer líneas de tiempo, cronologías, y ver que todo esto se acentuó de manera directa y de una forma rápida a partir del momento en que el señor Biden llegó a la Casa Blanca, designó a la persona que él decidió designar para dirigir USA GM. En la primera semana de él estar en la Casa Blanca, él tomó esa decisión y esa persona que él designó para dirigir USA General Media fue la que de inmediato se encargó de designar a aquellos que iban a dirigir La Voz de las Américas, Radio Europa Free. Pero ¿qué sucede? Que Radio Televisión Martí antes pertenecía a La Voz de las Américas y después hubo una pequeña cuestión burocrática y Radio Televisión Martí, que es un servicio directo para Cuba, porque Voz de las Américas es para las Américas,
pues generalmente cuando se mira desde esas posiciones no se tiene en cuenta a la hora de mencionar, porque se supone que Voz de las Américas, que es el servicio para América, pues debajo de esa sombrilla, pues está Radio Televisión Martí. Es para que algunos en algún momento entiendan que si no lo mencionaron, no es porque ellos no formen parte de Radio Televisión Martí de USA General Media, porque en realidad Grenell se refiere a Voz de las Américas, a Radio Europa Free, pero en sentido general a USA General Media. Yo les comparto ahora el post que tenía preparado y bueno, pues ustedes al final me escriben, me dan sus puntos de vista y si que consideran que hay más elementos a tener en cuenta, me pueden enviar o lo pueden poner en las redes sociales, fundamentalmente en X. Por favor, háganme mención, mi cuenta es @idolidiadarias y cuando ustedes publiquen, cuando ustedes llamen la atención sobre temas que hay más elementos, hay más evidencias, háganme mención. Así que vamos a comenzar con el post. Ustedes atentos porque aquí muchas de las capturas de pantalla y muchas de las informaciones yo las tomé desde las redes sociales y las traje hasta aquí para que ustedes no tengan que estar haciendo el recorrido por distintos lugares. Exactamente el 20 de mayo de 1985 nació Radio Martí, una emisora que desde Tierras de Libertad fue pensada y creada para llevar información libre y sin censura al pueblo de Cuba. La creación de la emisora, fruto de la Ley de Transmisiones a Cuba 98-111, había sido aprobada el 4 de octubre de 1983. Después de que la senadora republicana de la Florida, Paula Hawkins, presentara un anteproyecto de ley que contó con un amplio respaldo bipartidista y del entonces presidente Ronald Reagan. El proyecto contó con dos figuras que fueron imprescindibles para su nacimiento: Jorge Mascanosa, líder anticastrista en el exilio, abiertamente anticomunista, y Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, que dio luz verde, apoyó y financió la iniciativa para que se creara la emisora. En 38 años, Radio Martí le ha dado voz a opositores cubanos en la isla y a sus familias. Entre sus tantas coberturas se encuentran la masacre del río Canímar, la del remolcador 13 de marzo, la crisis de los balseros, la base naval de Guantánamo, las huelgas de hambre de activistas, las visitas de los papas a Cuba, el entierro del prisionero político Zapata Tamayo, tras protagonizar una huelga de hambre en prisión, la visita del presidente Barack Obama a Cuba, las palizas y represión a las damas de blanco y a tantos activistas en diversos rincones de la isla y las multitudinarias manifestaciones a lo largo de Cuba del 11J. En entrevista a Martí Noticias a propósito del 38 aniversario, les estoy leyendo una publicación que se hizo en ese sitio en Radio Televisión Martí en el momento en que la emisora cumplió 38 aniversario. En ese momento, Ofelia Oviedo, quien casi fue fundadora de esta misión, pues comenzó a laborar en el departamento de monitoreo cuando la emisora cumplía apenas 3 años de creada, asegura que desde sus inicios y a través del sinnúmero de coberturas para el pueblo en Cuba en las que participó, se dio cuenta del impacto que nosotros teníamos para la libertad de Cuba, por la reacción especialmente del gobierno de Cuba y también del pueblo de Cuba. Luego de trabajar en el departamento de monitoreo de la emisora, Ofelia fungió como productora y supervisora de locutores y productores. Yo me di cuenta desde el principio del impacto que nosotros teníamos para la libertad de Cuba, por la reacción especialmente del gobierno de Cuba y también del pueblo de Cuba, dijo ella, consultada sobre ese tema. También consultada sobre cuál sentías tú que era la misión de Radio Martí
ella dijo, la misión de Radio Martí en esa época, que yo creo que continuó durante todas las etapas, es darle la información al pueblo de Cuba. Ya ella no trabaja ahí hace muchos años, ya ella se jubiló, pero eso fue lo que ella consideró cuando la consultaron al cumplirse 38 años de fundada la emisora. La misión, darle información al pueblo de Cuba, darle una información que no tenían. Eso siempre, las cartas, cuando salían las personas de Cuba, siempre nos decían, la información de ustedes, lo que yo escuché en este noticiero, en este programa, en esta entrevista, jamás la había escuchado. Era como abrirle los ojos al pueblo de Cuba a través de la radio. Y como siempre, habían personas que dudaban, pero yo creo que ya cuando salieron de Cuba o cuando se abrió un espacio un poquitico más de información, se daban cuenta de que lo que nosotros decíamos era la verdad, porque dábamos la información. No era como el gobierno de Cuba lo hace hacia el pueblo. Nosotros decíamos las cosas positivas y las cosas negativas que ocurrían en el mundo. Les dábamos esta información y de ahí tú tomas la decisión. Yo creo en esto o no creo en esto. Había que investigar bien, dar los datos, dónde se encontraban, etcétera. Cosas que lamentablemente estaban limitadas en un principio y hasta hoy día también están limitadas en Cuba. En mayo de 2023, estando ya en la emisora la penetración guevarista y de estos y otros personajes, era un hecho innegable. Bueno, hasta ahí fue la parte de la señora Oviedo cuando respondió sobre la fundación de ese artículo. Sin embargo, ahora yo les explico a ustedes que en mayo de 2023, cuando ya en la emisora la penetración guevarista y de otros personajes era un hecho innegable, se publicó ese artículo. Que aquí les dejo y que ustedes pueden ir a leer allí completo, si es que lo desean. Ustedes pueden ir allí completo a leerlo. Esto se publicó en mayo de 2023, cuando la emisora cumplió los 28 años de fundada. Esta es la señora Oviedo. Ella ya hace años, hace más de 6 años que se jubiló, no está en el lugar, pero bueno, ella fue consultada cuando la emisora cumplió 38 años. Vamos entonces a recorrer la página web de USAGM. Y en esa página web de USAGM te aclaran que ellos supervisan 6 entidades, 2 organizaciones federales, La Voz de las Américas y la Oficina de Transmisiones de Cuba, que supervisa Radio y TV Martí, y 5 organizaciones sin fines de lucro, Radio Free, Radio Europa Free, Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Network y Open Technology Fund, y también otras Online Media Fund, y todas ellas reciben subvenciones de USAGM. USAGM tiene un mandato y proviene de múltiples leyes. Somos responsables ante 6 comités bipartidistas de la Cámara de Representantes y el Senado. Como agencia federal, la solicitud del presupuesto de USAGM es darle parte de la solicitud de presupuesto del presidente del Congreso. ¿Vas entendiendo lo que tiene que ver con tu dinero, mi dinero, el dinero del otro? Bueno, ahora que ya tienes esta información, yo te invito a que vayas, si tú lo deseas, a la Frontera Transparente y entonces allí recorras, navegues. Yo te voy a dejar en la Frontera Transparente los enlaces para que veas entonces cómo en ese lugar, bueno, pues las agendas 20 no sé cuánto, las tendencias wokistas y etcétera, etcétera, han invadido todo. Y cómo en ese lugar, bueno, pues están trabajando, han sido contratados, no como empleados federales, sino como contratistas, personajes que
al fin y al cabo, en su trayectoria en las redes sociales, han ido dejando bien establecido quiénes son ellos, cuáles son sus agendas, cuáles son los proyectos en los que ellos trabajan y con quienes ellos han estado vinculados. Y aquí pueden ver los ejemplos de la señora Baró, del señor Hayes y bueno, pues todos estos personajes que por distintas vías y por distintas, digamos que por distintas, bueno, no sé si son amigos o relaciones o conexiones extrañas, han podido llegar aquí, como es el caso de Mónica Baró, que bueno, pues es una persona que tiene todos estos conceptos con relación al tema de la sexualidad y que, bueno, ha sido hasta calificada de asquerosa mental. Y también, bueno, pues pueden ver los casos de otros personajes como el señor Miguel Alejandro Hayes, que está ahí, bueno, pues, y que ha sido expuesto en las redes sociales como uno más de esos guevaristas, de esos wokistas y de todos esos istas que, bueno, pues han logrado instalarse en estos últimos años en la emisora Radio Televisión Martí. Ellos no son los únicos. Ahí desde 2020, 2021, en la medida que fueron aumentando los presupuestos, en lugar de cumplir con la palabra que le dieron a aquellos que fueron sacados de allí en el 2020 con el argumento de que no había dinero para pagarle a los contratistas, pero que no era por ningún problema de trabajo, que si en algún momento se restablecía el presupuesto, ellos volverían a ser incorporados a la agencia, al menos eso fue lo que a mí me dijeron. Bueno, pues lejos de hacer eso, no en mi caso, a mí me da igual, al fin y al cabo, ni me interesa trabajar ahí, y ya cuando salí de ahí, bueno, ya sabía que mi camino había quedado marcado, pero fueron entonces escogiendo nuevos contratistas y los fueron llevando para allí. Y bueno, muchos de ellos están en la cuerda que les acabo de enseñar. No me voy hoy sin recordar que ya en alguna ocasión en el pasado yo hablé de este tema en La Frontera Transparente y también en mi canal, y hice un post que se llama El agua pasada no mueve molino. Y en ese post donde yo hablé del agua pasada, hice referencia a algo que se publicó en las redes sociales en aquel momento y en la que un forista que está muy bien informado, pues hacía referencia a algo puntual, y es que, bueno, pues en ese lugar donde se considera que hay infiltrados, muchos cubanoamericanos, muchos hombres y mujeres inteligentes y capaces de razonar y de pensar con cabeza propia, comentaron que allí a todos, para entrar allí, se le hace un background check, que esos background checks del gobierno son un poco más extensos que los que se le hacen a los otros, y que, bueno, él consideraba que para entrar allí tú tienes que pasar por toda una serie de requisitos de análisis y de búsquedas que hacen y de comprobaciones que hacen del que va a entrar como contratista y como empleado federal igual, que va a entrar a trabajar al lugar. Y esa parte la aprueban los directivos de la emisora y también la aprueban en el gobierno federal, en las instituciones máximas de USAGM, pero bueno, cada uno con la rama por donde va. Lo cual quiere decir que para entrar allí no es solo querer, sino también que otros quieran que tú estés o que otros se queden callados y permitan que tú estés. En esto hay de todo. Yo sé que al final, cuando llegue la situación, si se acaba el dinero para el lugar, los empleados se irán a la casa con 3 meses de sueldo y con una serie de bonanzas y de situaciones que son propias de los empleados del gobierno federal, y los contratistas sencillamente se quedan sin trabajo y ya. Pero bueno, amigos, esto es lo que nos ha traído
el tiempo de aquellos polvos, como siempre, estos lodos, pero bueno, estos lodos son necesarios. La cabeza de la serpiente, pues parece que como le han ido cortando tantos pedacitos, en algún momento me imagino que desaparecerá. Con esto nos vamos. Con esto nos vamos y como siempre, recuerden que leo sus comentarios, leo todo lo que ustedes consideren que quieren compartir conmigo y igualmente en la red social X, que es donde más yo navego y por donde más yo circulo, pueden hacerme mención @idolidiadarias para advertir los mensajes de ustedes. Y en este canal, como siempre, comparte, envíaselos a los demás y si no te has sumado a seguir mi canal, sígueme, que generalmente estoy publicando informes que son de gran interés a mi juicio, pero que, bueno, pues me parece importante dejarlos como evidencia de que yo lo dije. Así que amigos, nos vamos por hoy.